Bueno. Logro sacar esto abajo. Bueno. Los herbívoros, ¿sí? Han ido evolucionando, ¿sí? Los distintos, yo hoy les hablaba de las distintas estrategias que tienen los herbívoros, ¿sí? Para alimentarse de las plantas, son distintas, ¿sí? Y esas han ido surgiendo después de distintos procesos evolutivos, ¿sí? Cada rama tiene como distintos procesos evolutivos. Bueno, las plantas también sufren efectos, tienen procesos evolutivos, ¿sí? Que les han permitido desarrollar distintos tipos de resistencia o tolerancia, ¿sí? Contra los herbívoros. Y de algún modo eso que decíamos hoy de que muchos herbívoros son especialistas, ¿sí? Muchas veces eso tiene que ver porque en realidad un montón de plantas tienen defensas en contra de esos herbívoros, ¿sí? Entonces en general termina siendo especialista de la planta que no logró tener una defensa contra ese herbívoro, ¿sí? ¿Se entiende? Hay como un juego ahí de evolución, ¿sí? Y siempre hay una presión de selección que es la que va generando que se vaya seleccionando, ¿sí? La especie con determinadas características. Bueno, uno lo puede ver desde el punto de vista de las estrategias que tienen los distintos herbívoros, pero también uno puede ver, y ahora vamos a verlo desde el punto de vista de las plantas, ¿sí? Las estrategias que tienen las plantas o que han adquirido en la evolución para resistir o para tolerar a los herbívoros, ¿sí? ¿Y cuál es la diferencia entre resistencia y tolerancia? Bueno, la resistencia son cosas características que tiene una planta que lo que hacen es reducir la preferencia de ese herbívoro, ¿sí? O el desempeño, ¿sí? Entonces, muchas plantas tienen compuestos, por ejemplo, que hacen que no le guste a un herbívoro, ¿no? Entonces hay herbívoros que no comen una determinada planta porque no les gusta el gusto, ¿sí? Entonces eso tiene que ver con la preferencia. Y en otros casos, no es que no les guste, sino que les hace mal, ¿sí? Y eso entonces muchas plantas tienen compuestos que son tóxicos para el herbívoro, y entonces ahí lo que afecta es el desempeño del herbívoro, ¿sí? El herbívoro no puede alimentarse bien de esa planta porque termina teniendo un daño, ¿sí? Entonces, ya sea con las características que hacen que reduzca la preferencia, ¿sí? Que tienen que ver en general con el sabor, o el desempeño del herbívoro, esas son características que hablamos que le generan resistencia a la planta, ¿sí? Entonces decimos que la planta es resistente a un herbívoro cuando tiene características que generan alguna de estas dos cosas sobre el herbívoro, ¿sí? Y después también podemos hablar de tolerancia, ¿sí? La tolerancia no es sobre el herbívoro, sino que la tolerancia tiene que ver con características o cambios en la misma planta, ¿sí? Que le permiten tener distinto tipo de adaptabilidad, ¿sí? Al daño, ¿sí? O poder tolerar, ¿sí? Por eso se habla de tolerancia, el daño de un herbívoro, ¿sí? Sin que eso impacte muchísimo, si bien va a impactar, pero que impacte muchísimo sobre la planta, ¿sí? Entonces, la tolerancia tiene que ver en general con características que hacen que la planta, ahora vamos a ver ejemplos, pero que la planta pueda no disminuir tanto su desempeño, ¿sí? Que no disminuya tanto por ejemplo, la producción de fotoasimilados, por más de que sea atacada por el herbívoro, ¿sí? Entonces que el daño que produce el herbívoro no sea tan grande, ¿sí? De eso sería un poco la tolerancia. ¿Cuál
¿Cuáles son los mecanismos de uno y de otro? Bueno, en general los mecanismos de resistencia tienen que ver con defensas físicas y químicas que pueden ser constitutivas o inducidas, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre constitutivas e inducidas? ¿Tienen idea? ¿Cómo? Perdón, no entendí. Cuando yo hablo de, por ejemplo, un mecanismo de resistencia constitutivo, ¿a quién me refiero? A ver, Que es propio de la planta, independientemente de quién sea que la ataque. exacto, ahí va. Constitutivo es cuando es algo, ¿sí? Es algún compuesto o alguna cuestión física, ¿sí? Ahora vamos a ver ejemplos. Está siempre, ¿sí? Independientemente de que sea o no atacada. Y las inducidas, al contrario, las inducidas surgen, ¿sí? O se generan en la planta después de que es atacada, ¿sí? En este caso estamos hablando de herbívoros. Vamos a ver la próxima cuando hablemos de patógenos, que también dividimos en constitutivo e inducido, ¿sí? Entonces, las cosas que son constitutivas son las cosas que están incluso sin presencia del herbívoro, ¿sí? Y las inducidas es que se inducen en la planta cuando aparece el herbívoro, ¿sí? Entonces, los mecanismos de resistencia sí implican distintos tipos de defensas físicas o químicas, ¿sí? Que pueden ser constitutivas o inducidas, y también cuestiones que tienen que ver con la baja calidad nutricional, por ejemplo, ¿sí? Entonces, una planta puede, por ejemplo, tener para un herbívoro en particular una baja calidad nutricional, ¿sí? Hay herbívoros que necesitan un tipo de... se alimentan más de un tipo de compuesto que de otro. Bueno, eso hace que entonces una planta que tiene menos de ese compuesto no se alimente bien de esa planta, ¿sí? ¿Se entiende un poco la idea? ¿Sí? ¿No? Bueno. La tolerancia, ¿sí? La tolerancia tiene más que ver con mecanismos que tienen que ver, por ejemplo, con que, por ejemplo, si viene un herbívoro y come defolía algunas hojas, ¿sí? Bueno, algunas plantas a veces lo que tienen es la capacidad de, después de esa defoliación, aumentar la tasa de fotosíntesis, ¿sí? Entonces aumentan la fotosíntesis en las hojas que quedaron sin ser comidas, ¿sí? O aumentan el crecimiento relativo también. A veces también aumentan la ramificación, ¿sí? O, o hay una relocalización, ¿sí? Del carbono, ¿sí? Eh, ¿Qué significa eso? Bueno, los fotosimilados que fueron a las raíces, después de que viene una herbívora, muchas veces vuelven al vástago, ¿sí? Eh, ¿Para qué? Para aumentar rápidamente el crecimiento de las hojas y volver a hacer fotosíntesis, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, hay un montón de estrategias de tolerancia, ¿sí? Que lo que hacen es, no evitan el daño, ¿sí? No evitan que venga el herbívoro, sino que lo que hacen es como una especie de recuperación más rápida, ¿sí? Frente al ataque del herbívoro. Entonces, aumenta mucho la recuperación y eso le genera un mecanismo de tolerancia, ¿sí? Los pastos, por ejemplo, tienen este tipo de mecanismo de tolerancia, ¿sí? Vieron que después de que pasa el herbívoro comiéndose el pasto, o pasamos nosotros cortando el pasto, por ejemplo, el pasto crece un montón, ¿no? Crece como más rápido, ¿no? Aumenta la tasa de crecimiento, eso es lo que hacen los pastos. Después de un herbívoro, después de una defoliación, ¿sí? Se aumenta la tasa de crecimiento, ¿sí? Si uno lo deja el pasto alto, está bien, va creciendo, pero va creciendo despacio. Mucho más despacio que cuando uno lo corta, ¿sí? Si uno lo corta, vieron que crece mucho más rápido. No sé si vieron eso o no. Por supuesto depende del momento, ¿no? En invierno capaz lo matás al pasto, pero
primavera y en esta época así con humedad, si uno corta el pasto crece mucho más rápido después de cortar. ¿Vieron eso o no? ¿No les pareció? ¿No? ¿Están ahí? Se fueron. Sí, Sí, vamos. no lo había pensado yo así porque nunca lo vi que crezca demasiado, o sea, no vi la diferencia, no lo pensé. Recién ahora pensando. Dejen un poquito sin cortar. O sea, la tasa de crecimiento, por supuesto que el que dejan sin cortar va a ser más largo, pero la velocidad con la que crece el que no está cortado es distinta que la velocidad con la que crece el que está cortado. Y eso tiene que ver en realidad con un mecanismo de tolerancia, no a nuestro corte, sino que es un mecanismo de tolerancia a la defoliación que evolutivamente tiene que ver con el herbívoro, ¿no? El herbívoro que pasa comiéndose el pasto lo que hace es aumentar su tasa de crecimiento en respuesta a ese herbívoro. ¿Por qué? Porque, bueno, aumenta rápido la tasa de crecimiento para tener mayor área foliar y volver a recuperar las tasas de fotosíntesis, ¿sí? Es un poco esa la idea del mecanismo de tolerancia, ¿sí? Entonces, las plantas pueden tener, en general no tienen un solo tipo de mecanismo, ¿sí? En general tienen ambos tipos de mecanismos, tienen mecanismos de resistencia y mecanismos también de tolerancia, y tienen como una batería, ¿no? de todas estas defensas. Algunas plantas también liberan compuestos, ¿sí? Que atraen a los predadores de los herbívoros, ¿sí? Y que son percibidos por plantas vecinas, ¿sí? Generándose una respuesta, ¿sí? Incluso cuando esa otra planta no tuvo daño, ¿sí? ¿Qué significa eso? Yo tengo una planta, ¿sí? Y esto es algo que se vio ya hace 20 años, pero es relativamente nuevo, digamos, dentro del estudio de las interacciones. Yo tengo una planta que es atacada por un herbívoro. Bueno, estas plantas, entre otras cosas, liberan compuestos, ¿sí? Esos compuestos que liberan se suelen llamar volátiles, ¿sí? Porque son compuestos gaseosos, ¿sí? Que se liberan en la atmósfera, que cumplen distintas funciones, ¿sí? Muchos de estos compuestos son perjudiciales para el herbívoro que está comiéndose la planta, pero también sirven de señal para otras plantas, ¿sí? Otras plantas que perciben ese compuesto pueden generar al compuesto, ¿sí? Sin haber sido atacadas por el herbívoro, y también sirven de señal muchas veces estos compuestos para insectos que son predadores de estos herbívoros, ¿sí? Entonces estos compuestos son compuestos que son de defensa, ¿sí? Pero que son de defensa en varios aspectos distintos, ¿sí? No solo porque se defienden directamente del herbívoro, sino que disparan como una especie de señalización para otras plantas, ¿sí? Para que se produzca más y para atraer a los predadores del herbívoro, ¿sí? Entonces, para que haya una defensa, ¿sí? Para que una planta se pueda defender del ataque de un herbívoro, lo primero que tiene que ocurrir, ¿qué es? Que lo pueda percibir. Que lo pueda percibir, que se pueda dar cuenta que se lo está comiendo el herbívoro, ¿sí? Entonces, para que se pueda disparar un sistema de defensa, ¿sí? Esto estamos hablando, por supuesto, de las defensas, las que son inducidas, ¿no? Para que ocurra esa inducción de defensas, lo primero que necesitamos es que se perciba, ¿sí? Que haya un mecanismo de percepción del herbívoro, ¿sí? Entonces,
nosotros tenemos distintos tipos de defensa, como decíamos hoy, ¿no? Tenemos las constitutivas, ¿sí? Que son las que están en la planta independientemente de que esté o no el herbívoro, ¿sí? Y que cuando llega el herbívoro le generan algún tipo de o daño o alguna consecuencia negativa, ¿sí? Que son las, por ejemplo, las físicas, ¿sí? Las físicas son capaz las más... las que, si bien pueden ser inducidas, son las que en general casi siempre también, siempre más allá de que sean, de que pueda aumentar su número por ser inducidas, casi siempre son constitutivas, ¿sí? Por ejemplo, las espinas, ¿sí? O los tricomas de las plantas, esas en general tienen, muchas veces son constitutivas, ¿sí? Las plantas que tienen espinas tienen siempre espinas, ¿sí? Pueden cambiar tal vez su número de espinas según el ataque o no de un patógeno, pero todas tienen espinas, ¿sí? Independientemente de que venga el herbívoro. Las espinas en general son una defensa contra herbívoros grandes, ¿no? Contra mamíferos. No contra una hormiga, ¿no? Porque la hormiga va caminando por las espinas y se muere de risa. Los tricomas sí son más para insectos, ¿sí? También para mamíferos a veces. Entonces, las barreras físicas, ¿sí? Después tenemos toxinas, ¿sí? Hay plantas que constitutivamente producen ciertos metabolitos que son toxinas para ciertos herbívoros, ¿sí? Lo que es una toxina para un herbívoro puede no serlo para otro, ¿no? Por supuesto. Y a veces también generan repelentes, ¿sí? Metabolitos que no son toxinas, ¿sí? No hacen que se muera el animal, el herbívoro, pero lo repelen, ¿sí? Tiene un gusto raro, diferente, ¿sí? Entonces son repelentes de alimentación y a veces también de la oviposición, o sea, de que para que no dejen huevos, ¿sí? sobre las plantas. Entonces, esas son las que son las defensas constitutivas. Y después están las inducidas, y tenemos las inducidas que llamamos directas y las indirectas, ¿sí? Las directas son, por ejemplo, bueno, de vuelta, barreras físicas, ¿sí? Que aumente la lignificación o la producción de resinas. Muchas veces todo eso se considera una barrera física y eso en general suele ser, ¿sí? Si bien los troncos suelen tener resinas o estar lignificados, que haya un aumento, ¿sí? Suele ser bastante común frente al ataque de un herbívoro, ¿sí? Que haya también otro tipo de metabolitos secundarios como alcaloides, terpenoides, ¿sí? Fenólicos, un montón de compuestos que muchas veces son toxinas, ¿sí? Y muchas proteínas que son lo que se llaman proteínas de defensa, ¿sí? Y después tenemos estas, ¿sí? Tanto estos metabolitos secundarios como estas proteínas de defensa son directas porque atacan directo al herbívoro, ¿sí? Y después tenemos algunas defensas inducidas que son más indirectas, ¿sí? Como por ejemplo, lo que les comentaba recién de los compuestos volátiles, ¿sí? Cuando un compuesto volátil lo que hace es, por ejemplo, atraer al predador, ¿sí? A un predador de ser herbívoro, eso es indirecto, ¿sí? El volátil no le hace algo directo al herbívoro, sino que lo que hace ese compuesto es atraer al predador. Entonces es indirecta, ¿sí? la acción. Y la producción de néctar extrafloral es otra de las defensas indirectas, ¿sí? ¿Saben lo que es? ¿Alguna vez escucharon hablar del néctar extrafloral? No. ¿Nunca vieron hormigas hay hormigas, ¿sí? Que se alimentan, ¿sí? Hay plantas que
que tienen néctar, ¿sí? En distintas partes de la hoja, ¿sí? O de la planta, ¿sí? Muchas veces es en la yema axilar de las hojitas, que no es que son lugares de néctar que no es la flor, ¿sí? O sea, lo más común siempre es que el néctar se encuentra en la flor, ¿sí? El polinizador va a buscar el néctar, ¿sí? Y, digamos, la función del néctar en la flor, para la flor, es la de atraer a los polinizadores. ¿Para qué? Para que entren ahí en la flor y se llenen de polen y lleven el polen a otra flor, por ejemplo, ¿sí? O fecunden la misma flor, ¿no? A veces no es por una fecundación cruzada, sino que para que el polen que está en esa misma flor baje, ¿sí? hasta el ovario. Bueno, eso es como lo clásico que conocemos del néctar, ¿no? El néctar que está en las flores suele tener como esa funcionalidad, ¿no? Evolutivamente para eso es que se seleccionó, o por lo menos eso pensamos nosotros. La producción, cuando encontramos néctar extrafloral, ¿sí? En general tiene otro tipo de función, ¿sí? Y por lo menos uno que se encontró, uno que se sabe bien, es el de atraer insectos. Es el de atraer insectos que son predadores, o predadores de otras plagas, o protectores, por lo menos, ¿sí? de las plantas, ¿sí? Entonces es bastante común la interacción entre hormigas, ¿sí? Y plantas que producen este néctar extrafloral, ¿sí? Y entonces las hormigas lo que hacen es alimentarse de ese néctar y usar a la planta de refugio, ¿sí? Viven en la planta, pero ¿y la planta qué consigue a cambio? Bueno, protección, ¿sí? Porque esas hormigas protegen, ¿sí? Son predadores de herbívoros, de distintos herbívoros o patógenos, muchas veces, que puedan tener las plantas, ¿sí? Entonces, no sé si alguna vez no vieron Por plantas ejemplo, ¿qué llenas de planta? hormiguitas chiquitas, sí. ¿Qué planta sería? Es bastante común verlo en la hipomea, la azul, ¿vieron esa que es como una campanita azul? Ahí es re común ver. Hay un montón. Después, uno de los trabajos, me parece que les voy a dar, habla de eso, de hormigas de simbiosis. Después hay bastante de plantas epífitas en los bosques, en las zonas boscosas, en toda la zona chaqueña, digamos, que sería en realidad la región chaqueña, que es todo el norte, digamos, noreste del país. Es bastante común en las plantas epífitas, ¿sí? Encontrar este tipo de simbiosis con las hormigas, porque las hormigas arman como sus nidos o sus hormigueros en las raíces de las epífitas, ¿sí? Arriba de los árboles, y las epífitas estas producen, ¿sí? Muchas producen néctar extrafloral, que son el alimento de estas hormigas, y estas hormigas las protegen a las plantas de herbívoros. Es bastante interesante. Creo que uno de los trabajos que les voy a pasar es sobre esto. Capaz busco alguno, si encuentro alguno de epífita. El que tenía yo no era de epífita. No me acuerdo ahora en qué especie era. Pero bueno. Esa es indirecta, ¿por qué? Porque de vuelta, digamos, acá la defensa no es que está produciendo un néctar que es tóxico, por ejemplo, para el herbívoro, no. Está produciendo un néctar que es beneficioso para un predador, ¿sí? Entonces, un predador de un herbívoro, ¿no? Entonces, lo que está, estas indirectas se refiere a eso, ¿sí? A cuando la planta produce algo
que le genera una defensa, pero no porque la defienda directamente contra el herbívoro, sino porque de algún modo atrae a algún insecto que la protege del herbívoro, ¿sí? O la protege o se come al herbívoro, ¿sí? Cualquiera de las dos funciona, ¿sí? Entonces, acá hay algunos ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, de las defensas de las barreras físicas, ¿sí? Las espinas, insisto, las espinas en general son de herbívoros más bien grandes, ¿sí? Los tricomas, ¿sí? Y las toxinas, ¿sí? Muchas veces los tricomas tienen en la puntita, ¿sí? Cuando uno las mira en un microscopio tienen como esta puntita así redonda, ¿sí? Así, que lo que son ahí son glándulas que liberan compuestos tóxicos, ¿sí? Y esos compuestos suelen tener funciones insecticidas, ¿sí? Acá, por ejemplo, un ejemplo bastante conocido es el de la canatoxina, ¿sí? Que tienen varias leguminosas, ¿sí? Y que tienen eso, la canatoxina es una proteína, ¿sí? Que se produce en el tricoma y que tiene una función insecticida, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, hay una fotito de una especie de chinche que quedó atrapada en esos tricomas que tienen ese veneno, ¿sí? Es neurotóxico para el insecto, ¿sí? Entonces, estas son barreras físicas, ¿sí? Físicas y químicas, ¿sí? Otros compuestos no son tóxicos directamente, pero sí son repelentes, ¿sí? Entonces, hay muchos compuestos que producen las plantas, ¿sí? Que son repelentes para un montón de herbívoros, ¿sí? Pero como yo hoy les decía, cuando hablamos esto de que en general los herbívoros, los que son de insectos por lo menos, o muchos de los herbívoros que son insectos suelen ser especialistas, ¿sí? Tiene que ver con que las plantas tienen una batería de defensas, ¿sí? Que en general les permite defenderse de... Piensen que herbívoros hay, digamos, hoy vimos algunos casos, pero hay cientos, ¿sí? En cualquier lugar que uno va, ¿sí? Si uno sale a buscar, ¿sí? En cualquier lugar más o menos verde, vamos a encontrar muchos tipos de herbívoros distintos, ¿sí? Estamos hablando de herbívoros, ¿no? Dejando los patógenos, que hay unos cuantos cientos más. Pero herbívoros uno encuentra muchos, ¿no? En un lugar. Y las plantas no son susceptibles, ¿sí? No son atacadas por toda esa diversidad de herbívoros. ¿Por qué? Porque tienen una batería de defensas bastante grande, ¿sí? Entonces tienen un montón de compuestos, producen un montón de compuestos que les hacen repeler a casi todos los insectos, pero siempre hay uno que no, ¿sí? O suele haber alguno que en la evolución, ¿sí? Consiguió superar esa barrera, ¿sí? Y entonces ese insecto termina siendo especialista de algún modo de esa planta porque logró, ¿sí? Por ejemplo, superar alguna barrera que alguna de estas defensas constitutivas de la planta, ¿sí? Y de las inducidas también. Entonces, acá está el ejemplo, por ejemplo, de acá lo que se ve es este es Simigrin, es un compuesto que es repelente, ¿sí? Que se produce que lo produce Vicia faba, ¿sí? La planta Vicia faba naturalmente produce este compuesto, ¿sí? Y entonces acá lo que hacen es simplemente estudian cuántas larvas deja distintos áfidos, ¿sí? Estos son dos tipos de áfidos distintos. Cuántas larvas dejan
en función de la concentración que se pone de este repelente, ¿no? Y lo que ven es que cuando hay mucho de este repelente, ¿sí? Este áfido, por ejemplo, no deja larvas prácticamente, ¿sí? Entonces, este repelente claramente, ¿sí? Funciona muy bien para este áfido. Ahora, para este otro áfido, no solo que no lo aleja, sino que lo que se ve es que aumenta mucho la cantidad de larvas que deja, ¿sí? En función del aumento de este repelente, ¿sí? Entonces, lo que termina ocurriendo es que a veces lo que para una planta surge como un repelente contra herbívoros, ¿sí? Le funciona como repelente en la mayoría de los herbívoros, pero puede aparecer en la evolución algún herbívoro que no solo supere, ¿sí? No solo pueda ser indiferente a ese repelente, sino que al revés, lo utiliza como atractor, ¿sí? Entonces, ese compuesto que repele a un montón de herbívoros, para algún herbívoro que es especialista de esa planta, funciona como el atractor, ¿sí? ¿Se entiende cómo es? ¿Que funciona? ¿Sí? Esto es como en todo, ¿no? Siempre hay como un juego de... por eso siempre, digamos, estas cosas tienen que ver con las relaciones y las interacciones que se van generando en los ecosistemas, ¿sí? Esto en la evolución es como una especie de... Van surgiendo distintos tipos de presión de selección que van generando que en las plantas aparezcan, por ejemplo, estrategias de defensa, pero que en los herbívoros también aparezcan estrategias de defensa con las defensas de la planta, ¿sí? Y entonces esto es algo que va pasando, que pasó durante millones de años y que nosotros ahora vemos cómo está ahora el panorama, ¿sí? Y si la Tierra siguiera existiendo millones de años más, volvería a cambiar esto, ¿sí? Es algo que está en constante cambio, estas cosas. Pero bueno, uno cuando lo estudia en el momento en que lo vemos, ¿sí? Entonces, lo que vemos en esta planta, por ejemplo, es que tiene una molécula que es repelente de un montón de bichos, pero que a uno en particular no solo no lo repele, sino que lo atrae, ¿sí? Entonces, estos son como ejemplos entonces de estas defensas constitutivas, y después tenemos lo que llamamos las defensas que son inducidas, ¿sí? En general, las defensas inducidas se expresan de manera sistémica. ¿Qué significa que sean sistémicos? ¿A qué nos referimos con eso? Y que no está localizado, que se da en toda la planta. Claro, pero para que se dé en toda la planta, fíjense, acá en este ejemplo tenemos a una oruga que se está comiendo la hojita esta, ¿sí? Y lo que ocurre, ¿sí? En general, es que en esta planta empiezan a producirse, ¿sí? Porque acá ahora estamos hablando más allá de las cosas constitutivas que pueda tener la planta, de que cuando percibe ahora la oruga, dispara una defensa, ¿no? Y entonces, esta hoja va a empezar a producir cosas para tratar de defenderse de este herbívoro, ¿no? Ahora, la producción en la misma hoja es una defensa local, ¿no? Porque es la hoja que se está comiendo el herbívoro, bueno, hay una defensa local que induce, ¿sí? Un montón de cosas de defensa en esa misma hoja. Pero si además hay una defensa sistémica, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir para que sea sistémico? Que tiene que ver con lo que decías recién, pero y que tiene que haber por el sistema de vasos que hay, se tiene que, o van directamente las sustancias producidas en esa misma hoja, o se desencadena producción en otra hoja a partir de alguna cosa, alguna señal que da la hoja lastimada. Ahí va. Hay una señal que tiene que viajar, ¿sí? Y en general viaja por el floema, a veces viaja también, podría llegar a viajar por xilema a veces, pero en general viaja por floema, ¿sí? Entonces, en la hoja se producen cosas que se genera una defensa directa contra el ataque del herbívoro, pero además
también se genera una señal que tiene que viajar, ¿sí?, al resto de la planta para que sea sistémico. Y ese viajar significa que va por floema en general, ¿sí?, que es por donde se distribuyen todas las cosas de la planta, ¿no? Entonces, esa señal, ¿qué tipo de moléculas se imaginan que es en general? Más allá de moléculas particulares que pueda haber, pero hay algo que suele ser una señal que llamamos que es como una señal endógena. Hormonas. Hormonas, ahí va, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito que lo que se suele ocurrir es que se producen ciertas hormonas. Hay ciertas hormonas que son las clásicas hormonas de defensa, ¿sí?, que son las que envían esa señal sistémica, ¿sí?, y las que producen que en toda la planta se produzca la resistencia, ¿sí?, al ataque de ese herbívoro, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las defensas, las que son inducidas, ¿sí? ¿Cuáles son los ejemplos, por lo menos, de lo que conocemos? Bueno, con respecto a las barreras físicas, ¿sí?, las resinas, ¿sí? Vieron que es bastante común ver que los árboles tengan en los troncos esta resina, ¿sí? En general suelen inducirse, ¿sí?, la producción de estas resinas cuando hay algún herbívoro que está atacando, ¿sí?, al árbol, ¿sí? Es bastante común en los pinos, ¿sí? Muchas veces las resinas tienen una especie de insecticida, ¿sí?, que es bastante tóxico para los insectos, y además sirve como sellador, ¿sí? Tiene como una doble función, porque viene un herbívoro y come, ¿sí?, lastima un poco el árbol. La resina lo que hace es no solo tener una función insecticida, sino que además sella, ¿sí?, la herida, ¿sí?, para que no venga otro tipo de... Porque un herbívoro lastima y después puede venir un patógeno, por ejemplo, ¿sí? Entonces, las resinas tienen como esa doble función, ¿sí? Y entonces tenemos que muchas veces esas barreras físicas funcionan como barreras físicas y también funcionan como barreras químicas, ¿sí? Acá, en este caso, estas resinas tienen esa doble función, ¿sí? Son no solo una barrera física porque sellan la herida, sino que tienen químicamente un compuesto que es insecticida, ¿sí? Acá, en este otro ejemplo, pasa medio lo mismo, ¿sí? Esta resina es bastante tóxica para los escarabajos, ¿sí? Y también para los hongos, ¿sí?, que son hongos que, digamos, uno de los problemas que tienen los escarabajos a veces es que traen hongos, ¿sí?, simbiontes, ¿sí?, hongos con los cuales hace simbiosis el escarabajo, que suelen ser patógenos también de estas plantas a las que el escarabajo ataca. Entonces, en este ejemplo, ¿sí?, este compuesto que se produce en las resinas de los pinos, ¿sí?, que son una especie de monoterpenos, es tóxico no solo para el escarabajo, sino también para el hongo asociado a ese escarabajo, ¿sí? Entonces es una defensa para el herbívoro y para el patógeno, para las dos cosas, ¿sí? Muchas veces acá pasa algo medio parecido. Ocurre la producción de metabolitos secundarios, ¿sí?, como las fitolexinas, por ejemplo. Y ese metabolito secundario, ¿sí?, genera que haya deposiciones, ¿sí?, en las células que están como alrededor, ¿sí? Entonces, en este caso no es un herbívoro, sino viene un hongo, ¿sí?, y
al ataque de ese hongo es la producción de este metabolito secundario, ¿sí? Y eso genera que en las células, ¿sí? Vecinas se generen estas deposiciones, ¿sí? Que viene a ser como una especie de barrera más física, ¿sí? Entonces, hay muchas veces las barreras físicas van bastante asociadas a esos metabolitos secundarios, ¿sí? En otros casos no, en otros casos son los metabolitos secundarios, ¿sí? De por sí solos. De metabolitos secundarios en defensas inducidas hay un montonazo, ¿sí? Hay un montonazo de ejemplos distintos, ¿sí? Muchos son alcaloides, ¿sí? Por ejemplo, nosotros conocemos muchos porque les damos otro tipo de uso, ¿no? Pero la nicotina, la función que tiene la nicotina en la planta, en realidad, es la de defensa, ¿sí? La nicotina para la planta de tabaco, ¿sí? Le sirve como defensa, ¿sí? Defensa de contra un montón de herbívoros. La cocaína pasa un poco lo mismo, ¿sí? También la presencia de cocaína en las plantas de cocaína o de coca también generan defensas para las plantas, ¿sí? Nosotros la cafeína también, ¿sí? Nosotros las conocemos porque le damos otro uso, pero en las plantas, ¿sí? Estos alcaloides tienen una función de defensa, ¿sí? No el uso que le damos nosotros, por supuesto. Después, entonces, las plantas producen un montón de alcaloides, producen un montón de flavonoides también, que tienen funciones defensivas, ¿sí? Con respecto a los metabolitos secundarios hay un montonazo, ¿sí? Se sabe un montón y hay un montón que no se saben, ¿sí? Porque las plantas producen una cantidad enorme de metabolitos secundarios, ¿sí? Muchos de esos son para defensa, no todos son para defensa, ¿sí? Los metabolitos secundarios muchas veces tienen un montón de funciones distintas. Los flavonoides tienen muchas funciones distintas, no solo como defensa, pero se encontró que son bastante importantes también en la defensa, ¿sí? También el establecimiento de algunas relaciones simbióticas, ¿sí? Eso lo vamos a ver un poco en la clase que viene. Los compuestos fenólicos también, ¿sí? Los terpenoides también tienen función antiherbívoro, ¿sí? Hay un montón de metabolitos secundarios, como decía recién, que tienen eso, tienen de muchos metabolitos se conocen a veces más de una función, ¿sí? Acá, por ejemplo, muchos fenólicos tienen función, ¿sí? De defensa antiherbívoro, pero también tienen función protectora contra luz UV, por ejemplo, ¿sí? Entonces, hay varios compuestos que tienen distintos tipos de función, ¿sí? Y después también hay otro tipo de compuestos que se llaman directamente proteínas de defensa, ¿sí? Que lo que suelen generar muchas veces esas proteínas de defensa que se producen en la planta es que retrasan el crecimiento del herbívoro, ¿sí? Entonces acá hay como distintos ejemplos, ¿sí? De plantas que producen distintos tipos de esas proteínas de defensa y en donde, por ejemplo, acá lo que se ve, ¿sí? Se hace un experimento en donde ponen larvas de esta oruga, ¿sí? Capullera, en plantas de garbanzo y en plantas de maní, ¿no? Y las dejan lo que hacen esos experimentos en general se hacen como a las plantas se las suele como encerrar en una especie de camarita, pero con una especie de contul o con alguna cosa así, que en donde no haya como movimiento de aire, ¿sí? Sin intervenir en el movimiento del aire, pero que no permita en general que el herbívoro se vaya, ¿sí? de ese lugar. Entonces lo que se suele hacer es poner
lo que se hace en estos experimentos es poner la oruga, ¿sí?, en plantas de garbanzo por un lado y en plantas de maní por otro lado. Y lo que se ve es que se los deja varios días y después se va a buscar cómo están esas larvas, y lo que se ve es que, fíjense, en el garbanzo aumentan un montón de tamaño, ¿sí? Este es el peso de la larva, ¿sí? Acá está la fotito. Estos son las larvas que habían puesto en las plantas de garbanzo, que son que se ve que comieron y crecieron un montón. Y en el maní no es que no es que muere, ¿sí? No es que el maní tiene alguna toxina que las mate, pero sí lo que tiene es que el crecimiento es mucho menor, ¿sí? Entonces, acá, naturalmente, probablemente lo que ocurriría si uno no las pone como separadas con ese tul, es que probablemente las orugas, si yo las pongo en el maní, probablemente se me vaya la planta de garbanzo, ¿no? Naturalmente, porque tiene esto, el maní tiene una molécula, ¿sí? Produce una molécula que hace que se inhiba el crecimiento de estas larvas, ¿sí? Bueno, eso es por este tipo de proteínas, ¿sí? Son proteínas de defensa. Acá hay otro ejemplo medio parecido también. Esto lo que hacían era hacían una cosa distinta, o tenían lo que veían acá era cómo aumentaba, ¿sí? Acá lo que se ve es cómo aumenta la cantidad de una proteína, ¿sí? Una proteína particular, que es un inhibidor de proteinasa, en función de si había sido o no dañada la hoja, ¿sí? Entonces, esperen que... ¿Cómo era este? ¿Dónde está el crecimiento? Lo que no estoy viendo es lo del crecimiento. No sé dónde veían acá el crecimiento de los... Porque me falta acá el eje este. Acá, bueno, claramente lo que sí ven es que aumenta mucho, por ejemplo, la proteína de defensa, ¿sí? Cuando era dañada la hoja, ¿sí? Acá no me acuerdo bien cómo veían que había mayor crecimiento, que también se retrasaba el crecimiento de las oruguitas. Bueno, perdón, ahora después lo voy a buscar bien. Entonces, esto que estamos viendo son todos este tipo de defensas, ¿sí? Ya sean las barreras físicas, los metabolitos secundarios, ¿sí? Alcaloides, flavonoides, todos los que vimos. Estas proteínas, ¿sí? Que retrasan el crecimiento de los bichos, de las orugas. Todo esto son lo que consideramos entonces que son las defensas que son inducidas en la planta cuando aparece el herbívoro, y que son defensas directas. ¿Por qué son directas? Porque van a afectar directamente al herbívoro, ¿sí? Pero después tenemos las que son las indirectas, ¿sí? Que muchas pueden estar mediadas por compuestos volátiles, ¿sí? Los compuestos volátiles son estos que les digo que son compuestos que, como dice el nombre, ¿no? Que se generan en la planta y son, cuando una vez que se generan, son gaseosos, ¿sí? Entonces salen al medio externo, ¿sí? Entonces muchos de estos compuestos volátiles, ¿sí? Son compuestos que son atractores, ¿sí? de insectos que son predadores del herbívoro, ¿sí? Entonces, lo que se ve es que, por ejemplo, esta oruguita cuando está comiendo, ¿sí? A esta planta libera esos compuestos volátiles, ¿sí? Y eso hace que se atraiga a esta
avispita, ¿sí? Que esta avispita lo que tiene es que parasitan al herbívoro, ¿sí? Fíjense, esta avispita cuando ve a la oruga, ¿sí? Le dejan huevos, ¿sí? Lo que genera después es que estos huevos empiezan a alimentarse de la oruga, ¿sí? La oruga termina muriendo, ¿sí? Entonces, la generación, ¿sí? De esos compuestos volátiles, ¿sí? No es que atacan, no le generan nada al herbívoro, ¿sí? La oruga sigue comiendo sin problemas, ¿sí? No le hace nada ese volátil. Lo que hace ese volátil es que atrae a las avispitas, ¿sí? Las avispitas vienen, le ponen los huevos, ¿sí? Y esos huevos van a terminar matando después a la oruga, ¿sí? Entonces, es una defensa inducida, pero que es indirecta, ¿sí? Muchas veces, sí, hay distintos estudios, cada vez se van, digamos, muchas de estas cosas se empezaron a conocer, pero hay un montón de estas interacciones que todavía no se conocen bien, ¿sí? Hay distintos estudios, sí, que han ido encontrando distintas interacciones, sí, con estos compuestos volátiles, y no solo a nivel aéreo, sino que también se han encontrado a nivel subterráneo, sí, y de comunicación de volátiles en la Tierra, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, uno de los ejemplos que se muestran, sí, esto es como una especie de esquema que salió de un trabajo que se publicó hace unos años, en donde estudian que estas plantas, ¿sí? Al ser atacadas por esta oruga, ¿sí? Generan compuestos volátiles aéreos, ¿sí? Los terpenoides, que son los que están como en verde, y fenoles, que son estos azules, que muestran en azules, que generan tienen dos tipos de respuesta, por decirlo de algún modo. Por un lado, atrae a las avispas que van a venir a parasitar a estas orugas, y por otro lado también sirven como señal para la planta que está al lado, que no está siendo atacada por el herbívoro, pero que también empieza a producir estos volátiles, ¿sí? Y empieza a producir una señal de defensa contra el herbívoro. Y lo que se genera de ese modo es que no solo esta planta está produciendo el volátil, sino que genera que las plantas que van estando alrededor también aumenten esos volátiles, ¿sí? Entonces eso genera mayor probabilidad de que vengan estas avispitas a parasitar a las larvas, ¿sí? Y lo que vieron en este trabajo también es que algo parecido, ¿sí? Ocurre también con la liberación de unos volátiles, pero en el suelo, ¿sí? Que cuando larvas de un escarabajo subterráneo comen, ¿sí? Dañan a las raíces de estas plantas, ¿sí? Se liberan compuestos que en este caso lo que atraen es a nematodos, ¿sí? Que se comen, ¿sí? Que matan a las larvas de los herbívoros, ¿sí? Entonces, estos son los nematodos, ¿sí? Y vamos a ver la clase que viene, vamos a hablar un poco de nematodos, pero los nematodos a veces algunos son benéficos porque comen predadores, y algunos son perjudiciales para las plantas, ¿sí? Vamos a ver la clase que viene. La cuestión es que algo similar ocurre entonces también en tierra, ¿sí? También se producen ciertos volátiles que atraen insectos que son predadores del herbívoro, ¿sí? Entonces, nada, hay un montón de estas cosas que cada vez se van conociendo más, pero como yo hoy les decía un poco que cuando uno tira un insecticida mata todo, ¿sí? Entonces matamos a la oruga, pero matamos también a la avispita, matamos a esta otra oruga, pero también estamos matando a los nematodos, ¿sí? Matamos todo. Entonces rompemos bastante estas relaciones ecológicas que ocurren, ¿sí? Y acá está, por ejemplo, el caso de la producción del néctar extrafloral, ¿sí? Que
fíjense, esta foto acá es, no, perdón, acá. Acá vieron que yo les decía en las yemitas axilares, ven, a veces se ven unas gotitas así, ¿sí? Que eso es néctar extrafloral. Y lo que se ve es que esto atrae, ¿sí?, a insectos que son protectores, ¿sí? En general suelen ser hormigas, ¿sí? Es bastante común encontrar este tipo de relaciones con hormigas, ¿sí? Que se alimentan de este néctar, ¿sí? Que utilizan en general también a la planta como protección, las hormigas, y las plantas utilizan esa relación, ¿sí?, simbiótica de algún modo con las hormigas para defenderse de posibles herbívoros, ¿sí? Entonces, acá lo que hacen es cuantificar, ¿sí? Por ejemplo, cuánto es masticada, digamos, el número de daño, digamos, ¿sí?, la cantidad de daño que tiene la planta que no tiene hormigas, ¿sí? Que no tiene hormigas, ¿sí?, comparado con la planta que tiene las hormigas, ¿sí? Lo que se ve es que las plantas que tienen la hormiga, ¿sí?, que tienen esta relación con las hormigas, presentan mucho menos daño, ¿sí?, que las que no tienen hormigas, ¿sí? Las que no tienen hormigas son mucho más comidas, ¿sí? Este es el número de masticadas, pero este es el porcentaje de vegetación comido, ¿sí? Entonces el porcentaje, acá se comen, por ejemplo, un 80%, ¿sí?, de la planta. Sin las hormigas, cuando le ponen las hormigas no llega al 10, ¿sí?, o está por el 10%, ¿sí? Entonces, esta relación es bastante interesante muchas veces, ¿sí? Entonces, de vuelta, la producción de este néctar extrafloral, ¿sí?, las plantas gastan energía para producir esto, ¿sí? No es gratis producir ese néctar. Pero bueno, producir ese gasto de energía le genera un beneficio. ¿Cuál es el beneficio? Que las protege, ¿sí?, atrae a un insecto que les da protección frente al ataque de herbívoros, ¿sí? Entonces, tanto los compuestos volátiles como este néctar extrafloral son los que se llaman defensas inducidas, ¿sí? ¿Alguna duda hasta ahora? No. ¿No? ¿Estamos bien? ¿Cuántos son? No. Pensé que iba a ser más rapidito esto. Bueno. Lo que se vio, ¿sí?, es que hay distintos eventos, ¿sí?, que disparan la defensa en las plantas, ¿sí? Y en general, si bien hay distintas hormonas, ¿sí?, hay algunas hormonas que son bastante clásicas, ¿sí?, que son las hormonas que se llaman de defensa, ¿sí?, y que son de defensa en distintas situaciones, ¿sí?, o contra distinto tipo de ataque, ¿no? En general, todas las defensas que tienen que ver en cuestión de defensa de ataques de herbívoros suele estar mediado por el ácido jasmonato o jasmónico, ¿sí?, que se suele escribir así como ja, ¿sí? Entonces, algo que se vio es que cuando aparece el herbívoro, ¿sí?, uno puede hacer estos tipos de estudios poniendo un herbívoro, ¿sí?, a comerse una hojita y estudiando, ver cómo es la vía de señalización que se dispara para la defensa, o
a veces no hace falta meter un herbívoro, a veces lo que se hace es cortar con una hoja, ¿sí? Con una tijera, por ejemplo. Cuando yo corto y genero un daño, ¿sí? Muchas veces la planta lo sensa, ¿sí? Lo percibe muy parecido a la percepción de un masticador, ¿sí? Esto, por supuesto, imita lo que sería el ataque de un masticador, ¿no? No de un áfido, por ejemplo, ¿no? Un áfido dispara la señal de defensa de un modo distinto. Pero yo puedo agarrar y cortar una hojita, ¿sí? Y entonces ahí, de algún modo, estoy imitando lo que ocurre cuando viene algún herbívoro masticador y se come un pedazo de hoja, ¿sí? Y lo que se vio es que esa herida, ¿sí? Genera una rápida expresión de genes, ¿sí? Que termina generando, ¿sí? Que se sintetice distintas hormonas, el etileno también suele participar, pero principalmente el ácido jasmónico, que es el que viaja por el floema y dispara la defensa en toda la planta, ¿sí? Entonces uno lo que encuentra, ¿sí? Si yo hago una herida en esta hoja y voy y me fijo qué es lo que pasa en esta otra hoja, después de un rato, lo que veo es que acá aumentan un montón de genes, ¿sí? Que son clásicos genes de defensa, ¿no? Y entonces, ¿eso por qué ocurre? Bueno, porque cuando yo generé la herida acá, ¿sí? Esta hoja percibió esa herida, produjo ácido jasmónico que viaja por toda la planta, ¿sí? Y lo que sirve en la planta es como señal para aumentar, ¿sí? Esos genes de defensa, ¿sí? Esa defensa inducida que decimos nosotros, ¿sí? No voy a entrar en el detalle porque encima acá, esto yo creo que no me anda. Esto era un videíto que se veía, pero no sé, no anda más. Antes se veía, en algún momento se veía, que lo que hacen es, nada, tenían una planta que de algún modo se podía ver cómo aumentaban los niveles de calcio. El calcio sirve como un metabolito secundario, ¿sí? Es también una señal. Y se ve cómo a medida que va comiendo la oruga, ¿sí? En toda la planta empieza a aumentar los niveles de calcio. Nada, no importa. La cuestión es que a mí lo que me importa de esto es que quede la idea de que el ácido jasmónico o los jasmonatos es la hormona por excelencia, sí, que es la hormona que dispara la defensa de las plantas, ¿sí? Contra herbívoros, ¿sí? Vamos a ver la clase que viene que cuando hablamos de otro tipo de ataques, ¿sí? Cuando hablamos de ataques de patógenos, otras suelen ser las hormonas que intervienen en esta defensa, ¿sí? Y que de todos modos, en términos generales, siempre, ¿sí? Que una planta responda de modo sistémico, o sea, de modo sistémico significa que en donde no está siendo atacada también aumentan las respuestas inducidas, ¿sí? De defensa. Eso ocurre a través de una hormona, ¿sí? Eso es lo que más me importa que les quede como concepto, ¿sí? Siempre hay alguna hormona ahí que es la que se está sintetizando en donde está ocurriendo el ataque, y que esa hormona viaja por el floema al resto de la planta, ¿sí? Y que eso genera que toda la planta se prepare, ¿sí? Para defenderse frente a ese ataque. Entonces, el jasmónico, ¿sí? Suele ser uno de los... Es la hormona, digamos, que responde frente al ataque de herbívoros, ¿sí? Entonces, cuando hay algún insecto masticador, ¿sí? O una herida mecánica, que puede ser, yo voy y le saco un pedacito de hoja, lo que ocurre es que aumentan los niveles de jasmónico en el lugar en donde ocurre el ataque, pero que además ese jasmónico se sintetiza y viaja hacia toda la planta, ¿sí?
Y también eso produce en general un aumento transiente del etileno. El etileno es otra hormona, ¿sí? ¿Se acuerdan que el etileno es una hormona que suele estar también asociada a hormonas? Es una hormona de crecimiento muchas veces, pero también es una hormona de respuesta al ataque de herbívoros. Y tiene la característica particular que es gaseosa, ¿sí? Entonces cuando se sintetiza esta hormona es una hormona gaseosa. ¿Se acuerdan que el etileno era el que producía la maduración de los frutos, ¿sí? Porque cuando yo ponía una banana en una bolsa cerrada, lo que generaba es que en esa bolsa se empezaba a acumular el etileno porque era gaseoso. Bueno, como es gaseoso, es una molécula que también sirve para disparar como la señal en toda la planta, ¿sí? Y eso ocurre sin que viaje por el floema, ¿sí? Porque es gaseoso, se produce el etileno y eso es una señal también para el resto, para la planta desde un lugar que no es a través del floema, ¿sí? ¿Se entiende? Más o menos. Sí. ¿Sí? Bueno, la próxima vamos a hablar un poquito del ataque de patógenos, ¿sí? El ácido salicílico es uno de los que disparan esta resistencia sistémica, ¿sí? Y por supuesto, en realidad también las hormonas interactúan entre sí, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante. Pero bueno, en general, en términos generales, los herbívoros, ¿sí? Insectos, mamíferos, aves, lo que sean, suelen disparar, ¿sí? Señales que terminan produciendo un aumento del ácido jasmónico, ¿sí? O del jasmonato, que es el que viaja hacia el resto de la planta y dispara esa resistencia sistémica, ¿sí? Entonces, muchas veces, ¿y qué es lo que hace el jasmonato? Bueno, el jasmonato después lo que hace es aumentar en general los niveles de las moléculas que son de defensa propiamente dicha, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo acá tengo un ejemplo de una oruga que se está comiendo esta plantita de tabaco, ¿no? La planta de tabaco percibe, ¿sí?, que está la oruga comiéndose la hoja. Eso hace aumentar los niveles de jasmonato, ¿sí?, o de ácido jasmónico, y eso produce un aumento de nicotiana, ¿sí?, de la nicotina, perdón. La nicotina es tóxica para la oruga. Entonces, la oruga, ¿sí?, termina muriendo en realidad en donde está comiendo porque se produce más nicotina, pero además toda la planta produce más nicotina. Y si viene otra oruga a intentar atacar el resto de la planta, bueno, ya esa planta tiene mayores aumentos de la nicotina, ¿sí? Eso es lo que ocurre, por ejemplo, con las plantas de tabaco, ¿sí? La nicotina es como bastante fuerte, ¿sí? Y es un protector bastante interesante contra muchos patógenos. Herbívoros, que es lo que estamos viendo hoy, ¿eh? Acá, por ejemplo, tienen plantas, ¿sí? Acá hay plantitas que tienen... Estas son plantas, esta es la planta normal y esta es una planta que es un mutante de ácido jasmónico, ¿sí? Esta planta tiene una deficiencia en una enzima que es necesaria para producir ácido jasmónico. Entonces, esta planta no produce ácido jasmónico. Fíjense, la ponen, como les decía yo hoy, hacen esos experimentos de ponerle las larvas, ¿sí?, a comer, ¿sí?, estas plantas, y fíjense que cuando las ponen en estas plantas normales, ¿sí?, las larvas no crecen muy bien, ¿sí? No se pueden alimentar de esta planta. En esta otra, en cambio, fíjense, la planta está totalmente comida, y cuando uno va a ver cómo están las larvas que se dejaron en esas plantas, fíjense todo lo que crecen esas larvas, ¿sí? Entonces, claramente, ¿sí?, el ácido jasmónico
es importante para la defensa de esta planta, ¿sí? Entonces, esta planta naturalmente no es atacada por esta larva, claramente, ¿no? Cuando yo le saco parte de la defensa que tiene la planta, esa planta se vuelve súper susceptible a esta larva, ¿sí? ¿Se entiende un poco cuál es la idea? Sí, profe, se entiende. Sí, sí. Bueno, acá hay otro ejemplo también con plantitas de tomate, ¿sí? En donde también tenemos estas 3 fotos son de las plantas normales de tomate, ¿sí? Y estas 3 fotos son de una planta que es una mutante. Estas mutantes en general no son mutantes comerciales ni nada de eso, son mutantes que se usan para investigación, ¿no? Entonces, estas fotos pertenecen a plantas de tomate, pero que son mutantes también, deficientes, en este caso en la percepción del ácido jasmónico, ¿sí? Y también se ve lo mismo cuando le ponen a esta le ponen ácaros, ¿sí? Le ponen ácaros, lo que se ve es que el daño que producen, fíjense, acá se infecta artificialmente, ¿sí? A las plantas, ¿sí? Se les ponen los ácaros. Y lo que se ve es que la planta normal, ¿sí? Dispara la respuesta, ¿sí? Se ve afectada, no es que no se ve nada afectada, pero fíjense que se defiende mucho mejor que la planta mutante, ¿sí? Esta es la foto de la planta, esta es antes de que le pongan los ácaros, ¿sí? El día que le ponen los ácaros, así están las hojas, así está después, ¿sí? No es que es totalmente resistente, ¿sí? Pero tolera bastante el ataque de los ácaros, y en cambio esta otra planta que no puede responder, ¿sí? Mediante la producción de ácido jasmónico, porque tiene una mutación que no le permite percibirlo en realidad, lo que se ve es que el ácaro ataca muchísimo más, ¿sí? Y el daño que genera en esta planta es mucho mayor, ¿sí? Entonces, en términos, haciendo como una especie de resumen, ¿sí? Las plantas tienen, la idea es que se lleven hoy es que las plantas tienen como una batería de defensas, ¿sí? Hoy lo vimos con respecto a los herbívoros, la clase que viene vamos a ver con los patógenos, pero en realidad en cuestiones medio generales sirve para todo medio lo mismo, ¿no? Las plantas tienen una batería de defensas constitutivas, ¿sí? Cosas que producen independientemente de que tengan ataque o no de un herbívoro, y también defensas que son inducidas, ¿sí? Entonces tienen un montón de cosas que las defienden, que las tienen todo el tiempo defendiéndolas, y cosas que aparecen cuando aparece el herbívoro. ¿Cuál es? Eso no hablamos. ¿Cuál es la ventaja? ¿Por qué no tiene todas las defensas constitutivas y listo? ¿Qué piensan ustedes? Porque capaz que es un gasto de energía que es innecesario, ¿no? Ahí va, sí. ¿Todos opinan eso? O sea, las defensas, ¿sí? Todo este sistema de defensa gasta mucha energía, ¿sí? Fíjense que hay un montón de moléculas que se producen. Entonces, que una planta esté todo el tiempo defendiéndose, cuando no está siendo atacada, es un gasto de energía, ¿sí? Entonces, hay algunas cosas que sí las mantienen, ¿sí? Como constitutivas, pero la gran mayoría de las defensas son inducidas, ¿sí? Aparecen recién cuando aparece el herbívoro en este caso, ¿sí? Entonces, acá hay un montón de ejemplos de distintas cosas que estuvimos viendo, ¿sí? Hay defensas que son físicas, hay defensas que tienen que ver con defensas más bien químicas, ¿sí? De ambas uno puede encontrar ejemplos de constitutivas y de inducidas, ¿sí? Y
tenemos defensas que son directas y acuérdense que después están las otras, las indirectas. Las indirectas en general funcionan atrayendo a predadores, ¿sí? Que son predadores del herbívoro, en este caso, ¿sí? Entonces, un poco acá hay como una especie de ejemplo, ¿sí? De un montón de interacciones que se pueden dar, ¿sí? Y que se pueden generar en una planta, ¿sí? Que ocurren a través de la percepción, ¿sí? De ese herbívoro, que dispara una cadena de señales que puede atraer tanto a predadores, que son predadores del herbívoro, como a veces las hormigas, por ejemplo, no son predadoras directas del herbívoro, pero sí los protegen, ¿sí? Protegen, puede que no se coman al herbívoro, pero sí hacen que el herbívoro no vaya a la planta, ¿sí? Entonces hay un montón de interacciones, fíjense que puede ocurrir una o más o varias en una misma planta, ¿sí? No necesariamente en una planta ocurren todas las interacciones juntas, pero sí hay un montón de estas cosas que ocurren, ¿sí? Y que todas estas cosas ocurren cuando hay en general un ecosistema con el menor intervención del hombre posible, ¿sí? Pero esto es lo que suele ocurrir, ¿sí? En una planta, ¿sí? En una planta nativa, una planta que está en algún lugar más natural, ¿sí? Y que entonces hay tantas interacciones que es muy difícil que un herbívoro, por ejemplo, se haga plaga en un lugar natural, ¿sí? Hay algunos ejemplos en donde ha ocurrido, pero es bastante poco común que ocurra eso. ¿Por qué? Porque tenemos un montón de estas cosas, ¿sí? Las plantas tienen un montón de mecanismos para protegerse de los herbívoros, ¿sí? Entonces, por eso en general las plantas andan bastante bien, ¿sí? Después, por supuesto, así como tienen un montón de mecanismos para protegerse de la mayoría de los herbívoros, siempre hay algún herbívoro que logra superar todas esas barreras y entonces es el herbívoro que en general es el especialista de esa planta, ¿sí? ¿Se entiende cómo es un poco ahí el juego? Pero bueno, esas interacciones van cambiando igual con el tiempo y eso se va acomodando de a poco, con la evolución se van cambiando esos roles muchas veces. Pero bueno, un poco la idea es esa, ¿sí? La clase que viene vamos a seguir viendo cosas bastante similares, pero no con herbívoros, sino con patógenos. Y después vamos a ver también un poco de las interacciones que son las benéficas, ¿sí? Benéficas desde el punto de vista de vuelta de la planta, ¿no? Creo que ya está. ¿Alguna duda? Acuérdense de mandarme mail, ahí vi que recibí otro mail, así yo ya les voy mandando el trabajo para que lo puedan ir leyendo. ¿Sí? Te lo mandamos a la mensajería interna del campus. Sí, me lo pueden mandar ahí o a mi mail que es sellaro.romina. No, romina.sellaro. A ver, perdón, lo copio. ¿Dónde está el chat? O el mail directamente. Me faltó la R acá. Ahí va. ¿Sí?